Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos acá. Te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes, que cada día, Señor, nuestro servicio sea mucho mejor para ti, que todo lo que aprendemos, Señor, que todo lo que vivimos, Señor, sea esa experiencia, Señor, para que nosotros podamos dedicarnos con mayor seguridad y mayor pasión a los niños y a los adolescentes a los cuales les servimos a diario. Guíanos, Señor, en este tiempo. Bendice, por favor, a cada persona que está aquí en este lugar, a los que están conectados, Señor, y ayúdales cada día en su servicio y en su vida de fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a hablar de lo que veníamos tratando el encuentro pasado, que es el tema de los adolescentes. Entonces, vamos a hablar de 4 características que requiere que tenga el maestro que trabaja con los adolescentes. Entonces, vamos a comenzar con la primera, que es que ese maestro que trabaja con adolescentes, pues sea un facilitador. Entonces, hace 8 días hablábamos de la importancia que tiene que el maestro que trabaja con adolescentes parta de ese acercamiento que puede tener en un inicio con esos muchachos que están llegando a su encuentro, que busque situaciones de aprendizaje o pueda instalar situaciones de aprendizaje en el momento en que se encuentra con ellos. Eso es un facilitador. El facilitador es el que está estimulando todo el tiempo la participación de los jóvenes, el que está respetando también los tiempos de esos muchachos. La semana pasada hablamos acerca de que hay jóvenes que son muy participativos, pero hay otros los cuales, mejor dicho, parecen tumbas y no les vas a sacar nada mientras estés ahí. Pero que también es importante respetar ese tipo de actitudes o espacios que está teniendo ese joven. No el que no participa significa que no está recibiendo la palabra o que no se está llevando una enseñanza, porque todos también tenemos pues modelos de crianza diferentes, personalidades diferentes y es necesario aprender a respetar también ese tipo de cosas. Uno como maestro quiere que todo el mundo le participe, pero eso no siempre va a pasar. Entonces es muy importante también respetar a ese chico que está ahí callado, ¿sí? Que no habló, que no dijo nada, pero en determinado momento como maestro poderme acercar a él y decirle, oye, ven, ¿te llevaste algo de lo que aprendimos hoy o de lo que estuvimos tratando entre todos hoy? Como para que ese muchacho también sienta que, pues usted no habló, a mí no me interesa, sino que yo pueda acercarme a él. Entonces siempre el maestro debe ser como esa persona que facilita, que está promoviendo el buen ambiente ahí, ¿sí? Porque a veces uno también como maestro, uno se puede estresar. Entonces uno llega al grupo y uno ve que uno lo preparó con todo el ánimo, con todo el deseo y se encontró con 15 muchachos que ese día tuvieron un mal día, que tuvieron muy malas experiencias y no te quieren hablar, no quieren participar y lo que tú estás diciendo pues les suena como, esta señora, ¿por qué no se inventa otra cosa? Sí, aquí, por favor. Tengo yo muchas cosas como para que usted venga a hablarme, no sé, del Mar Rojo, por ejemplo. Entonces, siempre nosotros como maestros debemos mirarnos primero a nosotros, antes que mirar la actitud del otro. O sea, la actitud del otro lo puede afectar a uno tanto como uno lo permita, ¿sí? Es algo que yo he aprendido pues en la vida. Si tú estás de mal genio, ¿sí? Por ejemplo, tú llegaste de mal genio, no sé, por alguna circunstancia, y yo te miro y yo digo, pero me está mirando mal. ¿Sí? Y uno comienza a hacerse unas ideas en la cabeza, pero no le gusta lo que yo estoy diciendo, pero no sé qué, pero sí se... Pero entonces uno no debe ponerse a hacerse ideas, sino, oye, ven, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es que yo siento que estás enojada conmigo, por ejemplo, preguntarle, y no hacerse la idea de que no, llegó brava y me está mirando mal, algo le está molestando. Estoy diciendo que sea facilitador y eso no le gustó, ¿sí? Porque uno tiende a ser así. Entonces con los jóvenes muchas veces pasa eso. Está el joven allá
el que está con su celular, con la pierna así, pues el que no quiere ponerle atención, y ya ahí mismo, usted como maestro, ya, este pelado, va que viene, mejor que ni venga. Si está ahí es por algo, ¿sí? Entonces nosotros como maestros debemos trabajar primero en nosotros y en nuestra actitud. Eso es demasiado importante. La actitud del maestro de adolescentes debe ser, mejor dicho, la mejor. Usted ese día se tiene que bañar con ruda para que le vaya bien. Hágalo, pero debe ser la mejor, porque un adolescente que ya se choque con usted, él ya no va a querer volver. No, yo no quiero, el día que le toque a esa maestra, yo no voy. Yo prefiero cuando vaya la otra. Entonces es muy importante esto, ser facilitador. Si usted ve que el pelado está con el celular, pues no se estrese. Saque también usted su celular, listo, vamos a hablar por mensajes, armemos un grupo. No, y el muchacho va a quedar, como así que vamos a armar un grupo? Sí. Y desde ese mismo momento usted lo desbarata. Bueno, como usted no quiere, entonces pues armemos un grupo y nos chateamos todos aquí mientras están. El muchacho va a decir, yo no voy a hacer eso. Pero también es la forma como usted comienza como a trabajar con ellos en eso. Entonces, ser facilitador. Entonces, lo que hablábamos la vez pasada, como son jóvenes, entonces nosotros creemos que los jóvenes ya les parece muy bobo cantar, ya les parece muy bobo saltar, ya les parece... Y no, no es que sea bobo. El tema es cómo yo se lo estoy proponiendo para que él decida hacerlo, ¿sí? Si usted con la actitud de maestro, usted le está proponiendo al joven que va a saltar, pero a usted le da vergüenza y pena y usted es el que considera que eso es bobo, pues el pelado va a decir, sí, es totalmente bobo lo que vamos a hacer, es ridículo. Si usted le muestra una actitud de que no es para que la pasemos bien, pues el pelado va a terminar haciéndolo porque le va a interesar ese tipo de cosas. Que no siempre, esto de ser facilitadores, con ellos siempre hay que cambiar todo el tiempo el ambiente. O sea, sí, es verdad que aquí tenemos no sé, tablero y es ese espacio, pero no sé, para los 8 días, no, es que el tablero pues hay que colgarlo, no lo cuelgue, póngalo en el piso y trabaje en el piso, por ejemplo. Cambie toda la rutina cada 8 días. ¿Para qué? Para que él no sienta que está llegando o a su universidad o a su escuela o ay, otra vez como, no, ya llegar a la clase de la profesora Viquisita de la escuela dominical. No, que él no sienta eso, sino que él sienta que está llegando a la iglesia, a un espacio que le permite conocer a Dios, que es distinto. Entonces ese maestro debe ser facilitador de absolutamente todo. Lo que les decía en un inicio, el saludo es muy importante. A veces el maestro de adolescentes está esperando a los adolescentes adentro y está esperando que se llene el recinto. Entonces que se ubiquen, listo, vamos a orar, ¿sí? Como dice yo ahorita, por ejemplo. Muy charro eso. Entonces, vamos a orar. Y todos como que, ay, bueno, vamos a orar. Pero si nosotros utilizamos dinámicas diferentes donde, bueno, alguno de ustedes tiene algún motivo de oración, no sé, o no, llegó alguien enfermo, vayamos y oremos porque es que es ya que tenemos que orar por esta persona, como dinámicas diferentes para que ellos, y también se sientan útiles. No siempre el que ora es el maestro o el chico que lleva más años pues ahí en la escuela dominical. O a veces llegan unos que ni siquiera saben orar porque pues uno ora una cantidad de cosas ahí todas complicadas y ellos así de difícil es orar, yo no quiero orar. Pero si uno se lo pone sencillo, no, pues es que orar es hablar con Dios. Entonces así como usted habla con un amigo, háblele a Dios. Y mientras él va aprendiendo, pues por lo menos lo va haciendo y nosotros lo vamos vinculando. Entonces siempre hacer cosas diferentes con ellos, ubicarlos de manera diferente, crearles ambientes diferentes, donde lleguen y encuentren, no sé, una agenda que ustedes ese día le van a regalar, una tablet, no mentiras, tampoco. No sé, lo que se les ocurra, pero que hayan cosas diferentes, una mesa provista para ellos, siempre hay sillas. Nos podemos reunir en mesa redonda. Ese día, no sé, usted como maestro piensa, siempre les dan un refrigerio, por ejemplo, aquí no sé cómo son las otras iglesias, pero aquí se les da un refrigerio. Ese día el maestro dice, vamos a hacer un compartir en medio de la enseñanza. Y el maestro trae el compartir, utiliza muchas cosas como para que ese grupo de jóvenes comience a involucrarse. Eso va en ser facilitado. Ser ejemplo lo hablábamos la vez pasada, o ser modelo, ¿sí? Lo hablamos la vez pasada, que es muy importante que
lo que usted diga vaya muy de la mano con lo que usted hace. Entonces, eso es bastante importante. Lo otro es ser empático. Ser empático no es que usted le sonría a todo el mundo y pues que, ay, tan querido y todo eso, no, sino que usted se ponga en la situación del otro, que usted pueda comprender lo que el otro está sintiendo, ¿sí? Eso de ponerse en los zapatos del otro, eso es ser empático. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos características específicas de personalidad. Entonces, unos somos tímidos, a otros se les facilita mucho más entrar y hablar con la gente y todo eso. Pero cuando nosotros estamos como maestros debemos entender al otro. Entonces, cuando estamos trabajando con ese joven que, por ejemplo, es el joven que llega callado, que se sienta, que como que no quiere hablar con nadie y usted no me vaya a preguntar porque donde me pregunte, mejor dicho, que usted ya dice, le pregunto, no le pregunto, ¿qué hago con este muchacho? Y se enfoca usted en los que le hablan y en los que participan, dejando a ese de lado. Entonces, ser empático es también como colocarse en esa posición de ese que no habla tanto, de ese que de pronto no es tan espontáneo, al que se le dificulta, que usted pueda sentarse al lado, no sé, ¿tienes alguna opinión? No, no tengo ninguna. Ah, pero por lo menos usted ya se está acercando a esa persona. Que entienda la necesidad del otro, ¿sí? A veces a nosotros se nos dificulta eso. Y entender a un joven, uno dice, es que es tan difícil, pero entonces usted en ese momento, cuando usted los ve en esas actitudes, se acuerda de cuando usted fue joven. También fuimos así. Lo que pasa es que como ya hemos venido creciendo, pues se nos va olvidando. Pero también éramos así, nos daba pereza, dormíamos un montón, no queríamos que nos hablaran, el mundo era de nosotros y para nosotros, o sea, un sinnúmero de cosas que como ya hemos crecido y hemos madurado, pues uno dice, es chino tan bobo. Pero si nosotros hacemos como esa regresión, por decirlo de alguna manera, y nos ponemos a pensar, oiga, yo en algún momento también no quería que nadie me hablara y me encerraba en mi cuarto. Tan bobo uno, ¿no? No es que sea bobo. Lo que pasa es que uno como adolescente actúa de esa manera. Entonces, eso es ponerse en los zapatos del otro. Yo voy a entender, no, a amar a ese joven que llegó ahí a la iglesia. No los entiendo, porque si ustedes se dedican a pensar que yo voy a entender a este y a este, no los van a lograr entender jamás. Pero si ustedes dicen, yo los voy a amar, va a ser distinto. Así como con los niños pequeñitos, así como con los adultos. Uno no debe tratar de entender a la gente, uno debe amarla. O por lo menos eso fue lo que mandó el Señor. Y yo creo que Él no se equivoca, entonces uno debe amar a la gente y no entender. Entonces, en esa medida, cuando nosotros somos empáticos, ¿sí? Cuando nosotros nos preocupamos por el otro, por ejemplo, salimos de la clase y no sé, nos dedicamos a alguno, oye, ven, ¿cómo te ha ido? Mira que yo no soy muy buena haciendo amigos, pero yo ya te he visto que tú vienes como seguido, ¿cómo te ha parecido la escuela dominical? ¿Tienes algún aporte? ¿Te parece muy cansón? ¿Tienes algo? Sí, como una charla ahí, como que sea cercana. Y que el joven te pueda decir, no, sí, mire, la verdad a mí me parece muy malo lo que usted hace. ¿Cómo nos van a meter en un salón a darnos que...? Sí, escuchar eso es muy importante. Ahorita, digamos, hablamos con Tere y coincidíamos en que es importante, si yo quiero trabajar en las necesidades que tienen los jóvenes, pues ¿de dónde sale eso? De ellos mismos, ¿sí? Usted puede tener un ideal. Ay, no, yo quiero enseñarle a los jóvenes cómo escapar de las drogas. Usted ni siquiera sabe qué es una bicha, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, va a ser muy difícil. Pero si yo voy al joven y hago, ¿sí? Como, bueno, me voy a tomar el tiempo de preguntarles qué quieren saber. Y entonces comienzo a tener esas inquietudes que ellos tienen allá. Entonces hago un listado. Y después de ese listado filtro. Ah, estas preguntas están interesados en temas de sociedad. Estas preguntas están dadas para trabajar temas en cuanto a la personalidad, pero estas preguntas también tienen que ver con religión, ¿sí? Porque los chicos no solamente se preguntan cosas de Jesús, ellos quieren saber del musulmán, del judío, de muchísimas cosas. Pero el otro tema es cuánto nosotros los maestros estamos preparados para responderle a esas inquietudes que tienen los jóvenes, ¿sí? Entonces, si usted no sabe de cómo los judíos, por ejemplo, celebran
ahorita en este tiempo, las fiestas finales, pues uno que se va a poner a hablar de eso, ¿sí? Entonces, tiene que haber un equilibrio. Nosotros vamos a mirar cuáles son las necesidades de los jóvenes, pero los maestros también se tienen que estar preparando. No solamente es en una sola vía, eso va en doble vía. Y, por último, saber escuchar. Nosotros los maestros hablamos demasiado, ¿cierto o no? Yo hablo harto cuando estoy enseñando, hablo mucho, tanto que mis niños ya, profe, ya hablaste tanto, ¿sí? Como nosotros yo tengo con ellos un espacio que se llama asamblea. Entonces yo comienzo a hablar y ya cuando yo los veo como así, como girados un poquito para la izquierda, ya están aburridos, me voy a callar. Entonces ya ellos comienzan a hablar. Entonces uno como maestro tiene que aprender a escuchar. ¿Qué tiene ese joven para decir? Uno siempre trae todo, absolutamente todo, preparado y bajo control, ¿sí? Y a veces tanto ha preparado que eso que preparó no le sirvió para el momento de la enseñanza. Y usted se lleva todo eso, sus ilustraciones, su canción, las cositas que le trajo, empacaditos así como los trajo, vuelve y se los lleva. ¿Por qué? Porque es necesario saber escuchar. Entonces, por ejemplo, si hay una lección para un domingo, obviamente ustedes la van a preparar, porque es muy importante preparar la enseñanza. Uno no puede llegar acá a improvisar. Pero si yo en vez de llevarles, porque normalmente uno como maestro cree que tiene toda la verdad, ¿cierto? Entonces uno organiza todo sistemáticamente pues para enseñarle al que no sabe tanto, ¿cierto? Entonces uno sabe más que el adolescente, uno sabe más que el niño que llegó de 4 años, uno sabe más. Pero resulta que a veces de la pregunta que tienen ellos sale toda la enseñanza. O en el momento en que usted le presenta la porción bíblica, comienzan ellos a lanzar preguntas. Entonces es mucho más chévere cuando yo estoy respondiendo a una pregunta que a ese joven le interesaba saber y no a todo el bagaje de cosas que yo le estoy trayendo hoy para que él aprenda. Porque a veces queremos que la gente, si la gente viene a la escuela dominical, viene es a aprender. No, la gente a la escuela dominical viene, pero debe venir a aprender a vivir, que es diferente. Porque cuando nosotros venimos aquí a aprender, pues nos llevamos una lección y ya. Pero cuando yo vengo a la escuela dominical y me están transmitiendo, aprenda a vivir a Cristo, aprenda a vivir la vida de fe, aprenda a vivir su vida, es diferente. Entonces, por eso la escuela dominical es tan importante, porque la escuela dominical debe apuntar siempre al espíritu de la gente, siempre. Ese debe ser el propósito, apuntar al espíritu de la gente. Entonces, saber escuchar es algo muy importante. Ustedes preparen su enseñanza, pero escuchen a los niños. Entonces, por ejemplo, los niños que son los más chiquiticos. Entonces se reúne la profe con los niños de 1 a 2. ¿Y qué nos van a contar hoy los niños de 1 a 2? ¿Sí? Mamá, papá, ¿sí? Palabras mínimas, pero que para ellos tienen un valor infinito. Entonces yo escucho que el papá, que la mamá, que el dulce, o sea, significa que para él hay algo dulce que es importante, que no lo sabemos, pero fue importante y se les da ese espacio de escuchar. Ahora también a los jóvenes. Entonces, si yo llego con la enseñanza toda hecha, no les voy a dar la oportunidad de hablar. Y aunque ellos no quieran mostrarlo ahí, tienen muchas cosas para decir, muchísimas, muchísimas. Lo que pasa es que nosotros les hemos ayudado también a que sean así. Como que, no, usted no participe porque es que sus aportes no son tan buenos, usted todavía le falta. Entonces, nosotros debemos darles esa oportunidad de que ellos hablen, de que ellos expresen lo que conocen acerca de la palabra. Nosotros a veces pensamos que la gente llega aquí en blanco, la gente no llega en blanco. Traen muchísimas cosas y a veces nosotros también venimos aquí para desaprender muchas cosas que habíamos aprendido. Entonces es necesario aprender a escuchar, saber escuchar. Y si se fijan, aquí hay tres palabras que se repiten, que es una misma, que es ser. Entonces, un maestro debe enfocarse en esto, en saber ser, más que saber hacer. Muchos de nosotros sabemos hacer, ¿sí?
Yo, por ejemplo, soy profesional en pedagogía infantil y muchas personas son profesionales en pedagogía infantil, pero a veces nos falta esto, ser. Es más importante ser que saber hacer. Usted puede ser profesional, no sé, en arquitectura, en psicología, en muchas disciplinas, pero lo importante siempre va a ser saber ser. Y pues el mejor ejemplo de eso es el Señor Jesucristo. Él nos enseñó de la mejor manera. Entonces, cuando yo he aprendido a ser, ¿sí? Y entendiendo que he aprendido a ser es que si soy maestro de escuela dominical, estoy dispuesto a dar de mi vida y de mi tiempo para eso que yo decidí desempeñar dentro de la iglesia, ¿sí? Que si yo soy maestro de escuela dominical, yo debo amar las almas que están llegando a mi vida, esos niños pequeñitos, esos adolescentes. Ay, el niñito ese que es como tan lindo, pero como que tan canzoncito. Señor, por favor, haz algo con él, ¿sí? Nosotros debemos ser primero. Usted podrá ser muy bueno diseñando actividades, usted podrá ser muy bueno haciendo lecciones, pero si usted no sabe ser, todo eso que usted haga no va a pasar de ahí. Porque nosotros debemos siempre tratar a la gente con amor. Eso es lo que Dios nos ha enseñado y es lo que nosotros debemos hacer aquí en la escuela dominical. Entonces, procurar que usted sea más que haga, porque podemos hacer muchas cosas y muy valiosas, ¿sí? Hay gente que se ha dedicado a profesiones las cuales no querían. Les voy a contar un caso. Por ejemplo, mi esposo. No es que no quiera ser pastor, no me. Pero mi esposo, él no quería estudiar ingeniería de sistemas. Pero fue un muy buen ingeniero. Pero esa no era su pasión. Su pasión era la publicidad. No pudo meterse en el camino de la publicidad y se volvió un muy buen ingeniero de sistemas. Pero eso no era lo suyo, ¿sí? Entonces hay gente a la que le ha tocado, como a mí, ¿sí? Durante un muy buen tiempo, ser muy buena administradora de empresas, que lo fui. Pero eso no era lo mío, no era lo que me apasionaba. Cuando yo decidí involucrarme con lo que era mío, fui feliz. Entonces, sí se fijan que esto del servicio en la escuela dominical es más cuestión de aquí, de adentro del corazón. No porque nosotros necesitemos, no, es que hay, no sé, 1000 niños y entonces para esos 1000 niños necesitamos tantos maestros. No, sino que si somos los maestros de escuela dominical, eso brote de aquí adentro, porque usted está interesado por saber lo que le pasa a ese joven que está triste, por el cual usted está orando, ¿sí? ¿Sí se da cuenta que ser maestro de escuela dominical es mucho más que venir un domingo a reunirse con unos muchachos ahí o con unos niños? Porque usted ya comienza a identificar situaciones. A este chiquito tiene debilidades en esto, yo voy a comenzar a orar por eso. Este joven tiene debilidades en esto, yo oro por esa situación. ¿Por qué? Porque yo me he vinculado con ese servicio. Pero esto es cuestión de ser, no de saber, no de saber. Si se fijan, acá no sé cuántos profesionales en docencia habrán, pero muchos de ellos no están allí en la escuela dominical, porque no es cuestión de hacer, es cuestión de ser, que es mucho más importante. Entonces, todas estas 3 características y esta van muy de la mano en la labor que tenemos que hacer con los jóvenes. Y lo que les hablaba la vez pasada, ¿qué es lo que a ellos realmente les está motivando? ¿Sí? Nosotros no venimos a divertir a los jóvenes, ¿sí? Para eso, no sé, está Salitre Mágico, están, no sé, muchos lugares donde ellos se pueden ir a divertir. Nosotros no venimos a divertirnos, pero tampoco venimos a decirles la fe es lo más horrible, no la vivo. Porque a veces eso es lo que le mostramos a los jóvenes. Les mostramos ley y poca gracia. Y ellos necesitan recibir la gracia, primero para que después puedan entender la ley. Y a veces nosotros hacemos al contrario con ellos. Entonces, por eso me parece algo muy interesante lo que están haciendo, de reunir a ese grupo de adolescentes
que se han reunido ya en 2 ocasiones, creo, en donde lo han hecho como en el culto de la mitad, como a las 9, que se reúnen y han tenido una dinámica diferente frente a lo que venían manejando. Y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar que esos adolescentes están desconectados de la iglesia, sino que son adolescentes, pasan a jóvenes y luego vendrán acá. Todo debe ir hilado. Entonces si yo estoy trabajando con los jóvenes, yo tengo que tener yo estoy trabajando con los jóvenes, pero este ojito está pendiente de los que vienen ahí, porque ellos van a llegar en algún momento, entonces todo tiene que ir anclado. ¿Está bien? Entonces, esas 4 características son muy, muy importantes. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar con los jóvenes, debemos tener cosas como a tener en cuenta en el momento del encuentro. Entonces, uno es la logística, ¿sí? Digamos que no hablamos de una logística grande, pues porque los grupos de aquí no superan como los 20, creo. Entonces, va a ser una logística pequeña, pero que usted como maestro sepa cómo los va a recibir, ¿sí? Si usted necesita apoyo de otros maestros que le ayuden ese día, de qué manera los va a recibir, cómo va a ambientar ese espacio, es muy importante. No piense, ay, si yo le pongo flores va a pensar que tan, no sé, que tan flor, que tan, no sé, porque así son los chicos, ¿sí? Pero no se predisponga antes, ¿sí? Si usted preparó ese encuentro, si usted lo organiza, usted sabe que todo tiene un propósito. Lo otro también es que usted no se deje desencajar por los jóvenes, ¿sí? Porque hay jóvenes que son malos. Entonces ellos llegan a sabotearlo a usted, ¿sí? Y entonces usted comienza a decir, no, el enemigo que se opone, no, es el chino, el que no quiere, ¿sí? Porque es que uno está, no, el diablo, mírelo, no quiere que reciban la palabra. Y a veces también es un problema suyo. Su actitud no es la mejor. Entonces el chico comienza, ¿sí? A molestar para mirar hasta dónde le puede colmar a usted la paciencia, ¿sí? A medirlo. Entonces usted tiene que tener todo bajo control. Entonces usted pensar, yo no me voy a dejar desencajar de este peladito que siempre viene y me dice como lo que contaba Priscila hace como 8 días del niñito aquel que no sé qué, que ya llega un momento en donde ella, sí, ya no más. Y llega un momento, ¿por qué? Porque el maestro también es un ser humano. Entonces el maestro no es perfecto. Pero el maestro debe tener todo eso como en un checklist, ¿sí? Teniéndolo ahí en cuenta, no me voy a dejar desencajar, voy a trabajar con adolescentes, los adolescentes tienen estas y estas características que debo tener en cuenta. Si me hacen una pregunta absurda, yo no voy a como, a ver, no sea tan ridículo, por favor. No voy a tener ese tipo de actitudes, sino que yo sé que ellos hablan de cierta manera. Entonces me organizo, ¿sí? Y yo ya organizado mentalmente, llego a ese momento estructurado. Luego de eso, entonces, decido cómo voy a trabajar con este grupo de adolescentes. Voy a trabajar de manera individual, entonces doy yo la enseñanza y ellos reciben, o por el contrario, divido la enseñanza y a estos les doy, no sé, voy a trabajar una porción bíblica y a estos les doy la porción del 1 al 5, a estos del 6 al 10 y a estos del 15 al 20. Y cada grupo va a trabajar en situaciones parecidas. Entonces van a buscar no sé, la palabra clave, un ejemplo, que eso ya es muy trillado, ¿sí? O ustedes entonces van a buscar en esa porción cómo eso afecta a su vida espiritual. Y ustedes cómo eso puede afectar la vida espiritual de un judío. Y ustedes cómo eso puede afectar la vida espiritual, no sé, de una persona que conoció de Dios pero se alejó, ¿sí? Y comienzan a trabajar por grupos para que haya un contraste de esa misma porción, pero todo enfocado a un objetivo. Entonces, lo que ustedes hacen es delimitar de qué forma van a trabajar, ¿sí? Hay chicos a los que no les gusta trabajar de forma grupal, trabaja individual, o sea, porque se estresa. Uno como maestro, ay, pero es que este no se quiere juntar con nadie, es que trabaje solo. En la universidad a mí me pasaba que yo no quería trabajar con nadie porque qué pereza hacerle el trabajo pues a los demás. Entonces, pero si uno no se hace con alguien, entonces uno es el
el apartado, el que no sé qué, el que no tiene amigos, Entonces uno como que, pero si hay alguien que no quiere, pues no lo obligue, déle el trabajo solo y que él lo haga por su propia cuenta. Pueden trabajarlo de esa manera. Otra cosa es que lo que les decía, ustedes van a tener en cuenta en la sesión que ellos no vienen en blanco y que ellos saben algo del tema que ustedes van a tratar. Entonces, por ejemplo, no, es que les vamos a hablar, no sé, de Pablo, y usted arranca a decirle quién era Pablo y que antes se llamaba Saulo y que yo no sé qué, porque en vez de usted contar todo ese poco de cosas, más bien no se vale de todos los conceptos y todo lo que ellos han aprendido. Y usted comienza a escribirlos. Tú dijiste eso, es muy valioso lo que tú dices. Oye, chévere, yo no había visto eso. Siempre reafirmando que lo que ellos están diciendo está bien. Si alguien dice algo muy loco, no, usted sí, no, usted no sabe quién es Pablo. Sí, pero todo el tiempo como creando como ese vínculo de yo le puedo decir a mi maestro y él está tomando en cuenta lo que yo le estoy diciendo. Mire que es valioso. Eso. Ellos no vienen en blanco, siempre van a tener algo que decir. Pues en su gran mayoría de esos grupos creo que llevan ya tiempo pues acá en la escuela dominical, entonces en su gran mayoría pues conocen muchas cosas. Lo otro que yo les decía la vez pasada, es importante la experiencia, ¿sí? ¿Qué experiencias han tenido ellos? Entonces a veces nosotros no somos como muy dados a darles y darles y darles un montón de información y a veces no les preguntamos acerca de las experiencias de fe que ellos mismos han tenido. Oiga, usted, ¿cuántos de aquí han ido a orar por enfermos y esos enfermos se han sanado? ¿Sí? ¿Cuándo les preguntamos eso a los jóvenes? Como que no. Entonces, por allá habrá uno, no mentiras, habrán 20 que levanten la mano y digan, yo. Y uno que le diga, venga, cuente una de esas experiencias, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre cuento, yo el día que fui a orar por un enfermo fue la primera vez, yo fui a orar por ese enfermo y ese enfermo se murió. Y todos, no, ¿cómo así? Yo no voy a ir a orar por nadie. Entonces, pero es como el tema de vincular lo que a uno le pasó y que esa persona le cuente a uno también. Entonces, las experiencias son algo muy importante. ¿Cuántos de ustedes aquí han echado fuera demonios, por ejemplo? Y usted no comienza, este no ha echado, este tampoco, le falta vivir la fe. Sí, póngalos ahí en lista, porque ya llevan harto tiempo y nada que. No, sino que usted comienza, este joven, y usted como que, bueno, ¿qué pasará? Y cuando dijimos que orar por los enfermos, como que ya lleva un buen tiempo, tampoco se ha animado. ¿Qué es lo que lo está reteniendo? ¿De qué manera le ayudamos a ese joven para que sí haga clic y comience a hacer la obra? Pero no con el ánimo de, nunca he echado fuera un demonio, no, usted está pegado. No, sino con el ánimo de promover a ese joven a que viva la vida de fe, porque esa es la vida de fe, ¿sí? No es venir a la iglesia a recibir la clase de la escuela dominical, sino que es que el joven haga clic y haga la vida de fe allá afuera, que es donde se necesita. No llenando una silla aquí un domingo, por ejemplo, sino que viva la vida de fe allá afuera. Entonces esas experiencias son muy importantes también nosotros conocer. Bueno, en tu casa, por ejemplo, se reúnen con tus papás a orar. La mayoría de muchachos, cuando yo les he preguntado eso, me dicen, mi papá y mi mamá no oran. Y uno todo, llevan 40 años en la iglesia y no oran. No todo chismoso ahí, no, pero de verdad pasa. Entonces eso va ayudando a que uno vaya conociendo mucho mejor los adolescentes con los que uno está trabajando, conociendo qué necesidades tienen, qué cosas usted le puede aportar, qué cosas puede trabajar con ellos más que un tema, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar temas por montón y a veces esa vida de fe la dejamos ahí como, ¿sí? Queremos que el muchacho no se meta en las drogas, no haga esto, no haga aquello, pero no le ayudamos a vivir la vida de fe que es tan importante. Entonces, eso lo debe hacer un maestro que trabaja con adolescentes. Y por último, pues es el desarrollo de la enseñanza. Entonces, es básicamente todas las herramientas que hemos venido trabajando, ¿sí? Que entonces, que la ambientación, que el tema de cómo puedo yo proveerle a ese muchacho de una manera mejor el tema, ¿sí? Esta semana, por ejemplo,
recibí un tema que me pareció chévere y no es acá en Colombia, pero es una iglesia que está trabajando como unas cosas ahí del diablo, que me pareció muy curioso, pero pues ese es el tema. Pero entonces ellos hicieron un periódico. Entonces, cuando yo lo comencé a leer, yo parecía como el que ya no circula, que era como el espacio, ese periódico que era horroroso, tipo así, y yo, pero entonces yo me comencé a meter como en el cuento, y yo, este periódico tan horrible, pero yo seguía leyendo, y seguía viendo las imágenes feas, pero yo seguía ahí, y me di y se lo pasé a un chico, le dije, ven, léete esto. Y me dijo, ¿eso qué es? ¿Eso es algo cristiano? Y yo, no, esto de cristiano no tiene nada, léalo. Y me lo pasó luego y me dijo, súper bacano eso, ¿de dónde lo sacó? Y yo, de la iglesia, ahí sí le dije. Entonces me dijo, ¿en serio? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿dónde es esa iglesia que yo quiero ir? Y yo, me saca. Pero bueno, entonces yo me di cuenta que ese tipo de cosas, de cómo le entregamos al joven la información, también es muy importante, ¿sí? A veces le salimos, no sé, con el tablero así como yo estoy copiando hoy, venga, mire, esto es lo que vamos a aprender, ¿sí? Pero no sé, si yo diseño, hoy hay muchos programas que lo que le toca a uno es cacharrearlos, ¿sí? Entonces, hay programa para absolutamente todo. Si yo en un programa diseño un video cortico, pero que esté impactando, que lleve la enseñanza chiquitica y se lo muestro al joven, o cojo un video de, no sé, la otra vez yo utilicé un fragmento de esta novela Betty la Fea, y todo el mundo, ¿usted va a utilizar eso? Y yo, sí, y me surtió un muy buen efecto, ¿sí? No porque les estuviera diciendo a las personas, no sean, ahora ustedes no serán feas, serán lindas en el Señor. No, pero sí hay cosas que uno puede agarrarse de allá y traerlas para acá, pero uno siempre, digamos, está pensando que enseñar es esfero, papel y mente de la persona que esté ahí, y no siempre es así. Entonces es que usted disponga todo para que la enseñanza sea diferente. Entonces yo sé que, digamos, aquí no podemos pensar en me los voy a llevar para otro lado, porque pues a dónde, como que a dónde nos los vamos a llevar. Pero quien tiene la posibilidad de llevarlos a otro lado, llévelos a otro lado, ¿sí? Digamos, las personas que están enseñando en diferentes lugares, que tienen la posibilidad de llevarlos a otro lado, llévenlos a otro lado, porque los jóvenes o los niños se cansan de ver siempre el mismo espacio, siempre la misma disposición. Si nosotros los llevamos a lugares diferentes, es como si se activara algo raro. Hasta a uno le pasa, a uno lo llevan a un lugar diferente a enseñarle algo y uno comienza a preguntar, a hacer cosas. Las preguntas que uno no hace aquí en la iglesia termina haciéndolas en otra iglesia, ¿sí? Para saber qué le van a responder. Entonces es como eso, como que ustedes piensen siempre que el desarrollo o la idea de cómo van a desenvolver eso que es tan importante que ellos se lleven, lo deben hacer de una manera agradable para esa persona que lo va a recibir. Piense siempre que usted también está allí sentado. Entonces, ¿a usted qué le gustaría recibir? ¿No le gustaría recibir lo que, es que esa persona que se para allá habla tantas bobadas? Por lo menos a mí me ha pasado. Yo he ido a talleres y yo digo, yo eso ya lo sé. Yo lo diría de mejor manera, pero esa no debería ser nuestra actitud como maestros. Nuestra actitud como maestros es coger todo eso e irlo decantando. Esto me sirve para esto, esto me sirve para esto, esto me sirve para esto, esto me sirve para esto. Porque ninguno de nosotros es mejor que el otro. Simplemente tenemos habilidades distintas y en eso es que debemos aprovecharnos. Entonces, es muy importante que pensemos cómo vamos a desarrollar nuestra enseñanza para cautivar a esos jóvenes que están llegando a la iglesia. De qué manera yo voy a llegarles a ellos con la enseñanza. Y en ese ejercicio hablábamos la vez pasada acerca de las sesiones de análisis, de sesiones de comparación, de sesiones de reconocimiento, que ahorita vamos a ahondar un poquito en ello. Entonces, otros tips que son importantes, lo que siempre hemos hablado, ejemplos prácticos. Un ejemplo práctico
y corto, ¿sí? Por ejemplo, yo hoy no las traje, pero piensen que les traje una barra de jabón a cada uno, ¿sí? Una barra de jabón, ¿sí? Que ustedes son escultores. ¿Qué harían con esa barra de jabón? Piensen por un momento y ahorita más. Yo les traje hoy una barra de jabón. Ustedes son escultores. ¿Qué harían con esa barra de jabón? Piénsenlo. Te lo voy a dar por acá para que cuando pases. ¿Listo? ¿Alguien ya pensó qué haría con esa barra de jabón? ¿Sí? Por allí. Acá. Juan. Un rostro. Un rostro. Ok. ¿Alguien más? Viquisita. Ay, porque eso te gusta mucho. Una oveja. ¿Alguien más? Por allá atrás, Adrián. Yo pensé fue en la escultura El Profeta de Gargalo. Una escultura. No, pero tú me dijiste soy escultor, entonces yo pensé en una escultura. Ok. Yo haría La Última Cena. ¡Quieto! La última cena. Si no le hubiéramos dado un jabón sino un pan, pues la última cena. ¿Alguien más? ¿No? Ah, por acá. Ya. Yo haría un carro. Un carro. Listo. Muchos de nosotros pensaríamos en el momento en que nos entregan una barra de jabón. Supongamos que ese ejercicio hubiese sido real. Le entregan a usted la barra de jabón, ¿sí? Y le entregan no sé, el bisturí, el cincel para que usted comience a hacer ese trabajo. Yo me pego una bloqueada horrible. Yo no sabría qué hacer con esa barra de jabón, ¿sí? Sí. Pero por más de que yo piense que soy una escultora, soy de las peores porque no sabría qué hacer, ¿sí? Yo digo, no, yo no sé qué hacer. Sí, pero vaya y hágalo. O sea, yo comenzaría con mi bisturí y sí, como que y cada uno de nosotros pensaría, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Nos entregan una barra de jabón y ¿qué voy a hacer con esta barra de jabón? ¿Sí? Decían, un rostro, sí. Y ahora es que pensémoslo desde que imaginémonos que somos escultores, ¿sí? Sí, pero entonces digamos que ya lo ponemos en práctica. ¿Ves? Entonces, exacto. Entonces digamos que, por ejemplo, trajimos esa barra de jabón, ahora vamos a hacer lo que ustedes están diciendo. Los que sean hábiles para hacer eso, por ejemplo, Ludo, o sea, yo quiero ver La Última Cena en la barra de jabón. Sí. O sea, pero entonces ahora pensemos, ¿sí? Pensemos por un momento, eso puede ser un ejercicio para trabajarlo con los adolescentes. Usted le trae una barra de jabón, ¿sí? Le trae su bisturí, tenga cuidado para lo que van a usar los bisturís. Uno nunca sabe, muchacho loco puede existir por ahí. Se puede hacer el trabajo y de un momento a otro, o sea, también esto de ejemplos prácticos es cómo confrontar a la persona. Entonces, tú no eres escultor, ¿sí? Pero estás tratando de hacer algo con ese jabón. Ahora lo pongo en contraste con, Dios a ti te dio una vida, ¿sí?
Tú no la manejas, tú ni siquiera sabes cómo llevar tu vida, ¿sí? Porque no eres un experto escultor. El que esculpe sabe cómo hacerlo. Nosotros que estamos intentando hacerlo, no sabemos cómo. Entonces, Dios nos dio a nosotros una vida, que es como esa barra de jabón, ¿sí? Pero ¿quién esculpe de la mejor manera? ¿Quién es el perfecto que puede comenzar a hacer los trazos y que es el escultor perfecto? Dios. Entonces, usted deje que Él sea el escultor de su propia vida, ¿sí? Con cosas muy sencillas de la vida natural que pueden ustedes utilizar. Entonces, es utilizar ejemplos cotidianos que pueden llevar a los muchachos a decir, oiga, sí, venga, yo quiero que Jesús esculpa mi vida, yo no sé ni para dónde, o sea, yo metí el bisturí y saqué fue un pedazo. Y a veces en la vida, en nuestra propia vida nos pasa eso. Queriendo hacer mucho, lo que hacemos es pegarnos un tajonazo y sacarnos una herida muy grande. Mientras que si vamos al verdadero escultor, pues Él no va a hacer eso con nosotros. Si tal vez nos va a doler, claro que sí, porque cuando se esculpe, pues obviamente hay cosas que están saliendo y volando. Y en nuestra vida pasa lo mismo cuando nos enfrentamos a Dios, cara a cara. Comenzarán a salir muchas cosas que no nos agradan, que no queremos dejar, que todo esto. Pero cuando nos damos cuenta, pues estamos cada vez más bonitos, más puestecitos, más bien hechos. ¿Por qué? Porque el que nos está haciendo es Él. Entonces, como coger ejemplos de la vida práctica y ponerlos en situación. Otra cosa que es mejor es cuando usted narra a cuando usted lee, ¿sí? Es mejor cuando usted le narra a los jóvenes, o sea, usted llega con la historia aquí, metida en su cabecita, no la lee, porque cuando usted lee está perdiendo percepción de lo que ellos están, ¿sí? Ahí está perdiendo como ese vínculo, ¿sí? Lo que hablábamos al inicio, todo ese tema del contacto visual, de la cercanía, no sé qué. Es mejor cuando usted trae, y cuando está trabajando con esas edades, cuando usted trae la historia acá. Cuando quiere, lo que quiere hablar, lo trae aquí adentro, ¿sí? Que usted lo ha vivenciado, más que lo lee, ¿sí? Obviamente, si van a leer la porción de la palabra, pues se va a leer, ¿sí? Pero a veces entonces el maestro siempre lee la porción de la palabra. O el que sabe leer, ¿sí? Porque uno no quiere que lea el que se demora harto, ¿cierto? ¿O no? Cuando llegue, les voy a contar algo. El sábado se graduaban los niños de transición y ellos hasta ahora están aprendiendo a leer. Entonces, pues ellos les dieron además un texto re largo que yo lo miraba y yo decía, nunca va a acabar. Apenas iba como en la tercera línea, yo veía que eran como 20 y yo, esta niña no va a acabar. Y claro, como con la presión de todo el mundo ahí, pues se bloqueaba peor. Entonces uno no quiere que lea el que no sabe leer. Y uno ya lo identificó, entonces uno no lo pone a leer. Entonces rote la lectura, ¿sí? No sé, no lo lean siempre en el orden que es. ¿Por qué no leemos de atrás para adelante la porción para mirar cómo la podemos entender de una forma diferente? Sí, siempre estamos acostumbrados a leer en ordencito, ¿cierto? El versículo 1, el 2, el 3, esta es la porción que vamos a trabajar. Y si la trabajamos de abajo hacia arriba, ¿será muy difícil entenderla o eso nos puede llevar a llevar la enseñanza de una manera diferente? Tenemos esta porción, ¿sí? ¿Qué pasaría en la anterior? Que como que el joven piense, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá ocurrido? No, no sé, pues debieron echarle los demonios a los cerdos, un ejemplo que ese sea el último pasaje. Entonces, pues miremos en la porción anterior a ver qué nos está diciendo. Y si se va de atrás para adelante, entonces lo que usted también le está permitiendo al joven es que él emita como un juicio, por decirlo de alguna manera, aunque no es un juicio, frente a la porción y la comienza a trabajar de una manera distinta y diferente esa vez. No haga preguntas en los adolescentes de forma individual, ¿sí? Lance la pregunta. Porque muchas veces uno es, tú, responde.
Y el muchacho, no, yo no quiero responder, yo ni siquiera leí, yo no le estaba prestando atención, estaba pensando en el problema que tengo con mi novia, no quiero responder, no, y entró en crisis. Y no, lance la pregunta. Muchas veces nadie la va a querer responder o la responde el mismo niño de siempre, súper pilo, ¿sí? Que quiere responderse todas las preguntas. Entonces usted se vale de esa respuesta para mirar qué los demás pueden aportar, pero no lance preguntas individuales, a menos de que la pregunta o la situación que esté trabajando ahí lo amerite y usted sepa que esa persona no se le va a bloquear, no va a entrar en crisis, ¿sí? Pero si es el chico nuevo, oye, ¿y tú qué opinas? El nuevo es el que menos quiere participar, pero como usted lo quiere integrar, entonces usted le lanza una pregunta y ese es el peor error. Usted no lo integra así. Entonces usted lo deja ahí tranquilo, ¿sí? Que él vaya mirando cómo es la dinámica, porque llega por primera vez. Es como cuando uno llega por primera vez acá. Uno dice, ¿qué hago? Esta gente canta, yo nunca he cantado en la vida. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo llegué a la iglesia, por primera vez yo miraba todo. Yo decía, no, aquí tocó sentarse, ¿sí? Porque uno comienza a generar como el patrón de imitación frente a lo que hacen cuando uno va a determinada comunidad. Entonces, eso es importante. El muchacho, a la persona que más se le debe dedicar ese día a usted, o al más valioso, es el nuevo que llegó. Esa es la bienvenida, es el, no, ay, bienvenido y no sé qué. No, no es ese tipo de bienvenida, ¿sí? Porque, ay, mire, llegó una persona nueva, gloria a Dios, alabado sea el Señor, todos le vamos a imponer las manos. Y el pobre muchacho, ay, no, está gente. No, pero nosotros hacemos ese tipo de cosas, ¿por qué? No porque estén mal, sino en nuestro afán de que se sienta amado, se sienta querido, pero desconociendo que ellos están en un estado donde ellos están observando todo lo que nosotros estamos haciendo y quieren encontrar que puedan hacer clic con eso que nosotros estamos haciendo. ¿Y vas a decir algo? En referencia a lo que tú estabas diciendo de no preguntar individualmente, yo con los adolescentes comencé a hacer el ejercicio que tú nos compartiste en alguna clase de lanzar un muñeco. De hecho, ya tenemos una mascota en el estudio, porque yo me niego a llamarlo clase, en el estudio, y sencillamente me volteo, la lanzo y eso me ha ayudado a que ellos siempre estén pendientes, incluso el nuevo participa como si toda la vida hubiera estado ahí. Está bien. Entonces, creo que esa es una alternativa chévere, individual, pero participan. Digamos que si yo fuera nueva, tú lanzas eso y yo hago para que no me vaya a caer. Pero es una estrategia buena que puedes usar. Mira, entonces incluimos a los niños nuevos. Ya ¿Incluir? dijimos, sí, ya dijimos que la atención que no debe hacerse, no debe hacerse. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo incluir al nuevo? ¿Cómo dedicarle ese tiempo que estamos diciendo que se le debe dedicar porque es nuevo? Entonces, digamos que el nuevo, obviamente, ¿cuál va a ser como la intervención, por decirlo así? Entonces, llegó un muchacho nuevo, lo primero es preguntarle, obviamente, cómo se llama. Oye, tú vienes por primera vez, ¿quién te invitó? ¿Sí? ¿Por qué viniste acá? ¿Qué te trajo acá? No, me trajeron obligado. Ah, bueno, ya uno ya sabe. No, me invitó fulanito de tal que es amigo mío, pero él está en el otro, no sé, en el otro grupo, por ejemplo. Entonces es como hacerle preguntas como de su vida cotidiana, ¿sí? No, digamos que cuando ya nosotros, lo que les decía al inicio, que es cuando nosotros nos reunimos con ellos, ellos vienen con muchas cosas que son valiosas, que nosotros no pensemos que ellos vienen en ceros, ¿sí? Sino preguntarle, ¿tú tienes algo que aportar? Como, ¿sí? Él te dirá sí o no, definitivamente. Pero siempre las personas de primera, uno de primera, sí, como que lo que menos uno quiere es opinar, porque uno está como, si yo opino y digo mal, ¿sí? Pero digamos que si esa persona se siente a gusto en ese lugar,
donde no se sintió juzgado, donde no se sintió como presionado no, es que allá todo, si le toca a uno hablar, porque si uno no habla, entonces, no, sino que sea algo como muy natural. Eso sería. Otra cosa que es importante trabajar con ellos, con los adolescentes, no sé si ustedes lo trabajan o no, es en medio de las enseñanzas orar con ellos, ¿sí? Eso es muy importante, que oremos con ellos, que tengamos tiempos de oración con los adolescentes con los cuales estamos trabajando, porque a veces solamente nos limitamos a dar la enseñanza y que ocupe toda la hora, que es, ¿sí? Pero que a veces nosotros ahondemos un poquito en las necesidades que ellos tienen. Entonces, oye, ¿alguno de ustedes tiene una petición hoy? No sé, mi abuelita se está muriendo. Oremos por la abuelita de este joven que está a punto de fallecer, ¿sí? Y que su oración sea sabia. Por ejemplo, si llega el nuevo y el nuevo dice, es que mire que mi abuelita se está muriendo, y entonces usted dice, vamos a orar para que Dios levante a la abuelita de este muchacho, y qué tal la abuelita de ese muchacho no se vaya a levantar. Entonces usted tiene que tener la sabiduría para orientar la oración adecuada. Entonces que se haga la voluntad de Dios sería lo adecuado. Porque nosotros a veces con el afán de Dios hará un milagro en tu abuelita, y entonces para que el muchacho, siga viniendo. Entonces a veces nosotros actuamos de esa manera porque queremos como que retener a la gente y que venga y que sea salvo y que todo ese cuento. Pero debemos aprender a ser sabios en ello. Entonces son importantes los momentos de oración con los jóvenes. Uno dice, pero un joven no quiere orar. Sí quiere. Lo que pasa es que no lo quiere expresar, que es distinto, pero él siempre va a querer orar. Pero como nosotros somos dados ese joven tiene cara de que se está alejando de Dios. Ese joven tiene cara de que ha pecado. Ese joven, uno es así. Con los mismos de la iglesia, ese tiene cara, no ha venido 2 domingos, eso es malo. No. Nosotros lo que debemos procurar es que esas buenas bases, o que lo que es importante en la vida de fe, los jóvenes siempre lo estén trabajando. ¿Es importante orar? Sí. Usted no sabe si el joven está orando en la casa. Hágalo aquí. Por lo menos usted sabe que aquí lo está haciendo y que él en un momento difícil, como sea, va a poder acudir a Dios. Pero porque usted se lo está mostrando, se lo está afianzando cada vez que se encuentra con usted. Que también ustedes piensen que una enseñanza no solamente es hablar, 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 sino que también puede ser un momento de adoración. Usted puede llevar la enseñanza a través de la música. La música también habla de Dios. El teatro también habla de Dios. Pero a veces nosotros no utilizamos los momentos de alabanza y adoración para dar la enseñanza. Pensamos que solo las palabras. Y yo vi que por acá se paró a alguien que no con palabras, sino de otra manera, también llevaba la palabra. Entonces, a través de la música también se pueden hacer las enseñanzas para los jóvenes. Bueno, hoy vamos a trabajar esto con música. Y usted le trae la enseñanza en letras de canciones que usted se ha encontrado del común. Mire lo que dice esta canción, mire lo que dice esta otra, ¿sí? Le trae la canción que le está mostrando la gloria de Dios y todo eso, y por el otro lado le trae la de Rubén Blades que dice, ella va triste y vacía, ¿sí? Y usted le hace el contraste de esas dos cosas. ¿Qué quiere usted ir usted en su vida? ¿Usted quiere ir triste y vacío, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura? ¿O usted quiere decir que Él es todopoderoso, que Él es el grande, que Él es el majestuoso, que Él es el que gobierna su vida? Entonces, sí se fija que es cuestión de que pensemos un poco más de qué manera vamos a llegar. Y no es difícil llegarles a ellos. Es muy fácil, pero tiene que ser con mucho tacto, trabajar con ellos. Eso por un lado. Por otro lado, siempre también podemos utilizar, tráigales a esos pelados rompecabezas. Traiga la enseñanza en rompecabezas. ¿Sí? Póngalos a armar. Ay, no, que es que ellos ya están muy grandes para armar rompecabezas. No se lo ponga fácil.
se lo ponga fácil. Póngalos a trabajar en equipos, que ellos se sientan identificados con las personas que están ahí, que eso es muy importante. Fíjense que cuando uno viene a la iglesia, cuando uno, digamos, yo que no vengo tan frecuente acá, cuando yo llego, yo no conozco a toda la iglesia pues en pleno, conozco a muy pocas personas. Entonces, ¿yo detrás de quién me voy? Pues de los que me conocen y me quieren, ¿cierto? Pues porque el que me ha mirado mal, yo no me voy a ir detrás de ese. Yo digo, no, a ese le caigo mal, yo ni me le acerco. Pero yo, si yo veo, por ejemplo, a Tere, yo me voy a donde Tere porque sé que Tere me quiere, ¿cierto? Entonces yo me voy a ir para donde ella. Entonces, ¿qué estamos buscando nosotros? Sentirnos parte de. Y el joven está buscando eso, sentirse parte de. Entonces el maestro tiene que ser, mejor dicho, súper abrazador en el sentido de que ese joven llegue y se sienta como en su casa. Que usted le disponga absolutamente todo para que el joven se sienta bien, para que no esté pensando o para que se olvide por un momento de todo eso que le está proveyendo el mundo, que es tan bueno y tan chévere, pero que llega acá y dice, Dios tiene mejores cosas para mí, aunque allá esté teniendo una lucha constante, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, mis queridísimos maestros, quiero decirles que hemos llegado a nuestro final. Como les decía, yo particularmente estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de venir aquí a construirme con ustedes, porque yo no vine aquí a enseñar absolutamente nada, porque no sé nada. Y me he construido con ustedes viendo cada proceso de cada uno, aprendiendo a conocer cómo se organizan, cómo dan cada uno de los encuentros, cómo se han apasionado por descubrir cosas que ustedes antes no se habían dado cuenta. Y es una construcción. Para mí ha sido una construcción muy bonita en la parte personal y en la parte profesional. No puedo cubrir todas las expectativas, gracias a Dios, porque no lo sé todo. Entonces ustedes van a decir, pero ya le faltó en los jóvenes. El que sepa de jóvenes, aquí está el espacio para que venga y hable de jóvenes, ¿cierto? Yo siempre les dije, no soy experta en jóvenes. Si algo más o menos sé manejar, son los niños pequeños, y más o menos, porque todavía no me las sé todas. Entonces, doy muchas gracias por este espacio que ustedes me han permitido, en el cual, como les digo, he crecido personalmente. Sé que muchos de ustedes también se han dado cuenta de que tienen muchísimas habilidades, unas habilidades increíbles para componer, para dibujar, para hacer un montón de cosas, no solamente ustedes, sino la gente que está ya conectada, porque lo he visto, porque me lo han mostrado y porque me siento muy feliz de ver cómo todos los días uno procura ser mejor y en esa carrera uno se está esforzando todo el tiempo. Entonces, esta es nuestra última sesión. Sé que hay muchas cosas más para ahondar. Sé que necesitamos tiempos específicos para trabajar con los niños de 1 a 4, de edades particulares, de 4 a 7, edades particulares, pero con los maestros que se especializan en esas edades. Pero también sé que van a venir tiempos futuros en donde podamos encontrarnos y podamos tener esos tiempos. Ustedes todos tienen mi correo, no sé si tienen mi número de celular, pero allí me pueden escribir lo que necesiten con muchísimo gusto. Lo único que yo sí sé decirles es que esto de la escuela dominical y cualquier cosa que hagamos para el Señor es más de esto, de ser. Y el Señor nos enseña a hacer, porque Él no está preocupado en que nosotros hagamos, sino que nosotros sepamos hacer, que es distinto. Entonces, muchas gracias por su tiempo, porque sé que también fue tiempo de ustedes de apartar todos los jueves, ¿sí? De venir en lluvia. Eso es dar la vida. Todas esas cosas son importantes. Entonces, quedamos abiertos a muchas más posibilidades de encuentro, que podamos estar ahí. Nos vemos el 3 de diciembre, los que están allá conectados,
creo que no van a poder estar en ese momento particular, pero también todo mi agradecimiento por enviar las tareas, por estar ahí conectadísimos, porque fueron muy juiciosos y se los agradezco. Entonces el 5 de diciembre, ese jueves, nos veremos aquí para el cierre como tal de la capacitación. De verdad yo solamente aspiro que todas esas cosas que pudimos juntos como llevarnos, yo me llevo todo lo que ustedes hicieron acá, las ambientaciones, los cuentos, todavía no he terminado eso, ¿sí? Entonces no crean que, ay, se los llevó y no nos los va a traer. No, yo se los voy a traer. Los cuentos, las composiciones que hicieron musicales, todo eso es muy valioso y es ganancia. Entonces pienso que también ha sido un tiempo muy, muy importante. Para mí muy importante porque aprendí muchísimo de ustedes, de las habilidades con las que cuentan, que son muchas, y se los agradezco. Perdonen lo malo, pero gracias.